La pareja perfecta, o mejor dicho, la víctima perfecta del narcisista, es una persona empática, es decir, es una persona con buenos sentimientos, amable, compasiva, generosa y que esté dispuesta a darlo todo en la relación. El narcisista o la narcisista buscará el tipo de persona que le guste apoyar y ayudar a los demás, buscará a la persona o a la víctima que crea en el amor incondicional, elegirá a la persona que crea en ese amor ciego de pareja y que esté dispuesta a soportarlo todo por amor, como son las faltas de respeto, las humillaciones, los insultos, las infidelidades y hasta maltrato físico. Los narcisistas buscan que sus parejas tengan un alto nivel de empatía, porque saben que a este tipo de personas les cuesta mucho decir no, y también les cuesta establecer límites. Las personas empáticas son más propensas a ceder en todos los caprichos del narcisista, ellas le darán la atención constante que él tanto necesita, estarán pendientes de todas sus necesidades y cumplirán la voluntad del narcisista. Las narcisistas y los narcisistas saben que las personas empáticas son más fáciles de manipular y de controlar. Y es aquí, en donde se pone en manifiesto su egoísmo y su egocentrismo, ya que no quieren a un compañero de vida, sino más bien a un títere al que puedan controlar a su antojo. Los narcisistas pasarán por alto todas las necesidades de su pareja, ya que a él o a ella no le importa si su pareja está enferma o le sucede algo malo. El narcisista no buscará hacer feliz a su pareja, no la respetará, no la escuchará, no la valorará, ni la apoyará para que logre sus metas. El narcisista o la narcisista no estará presente cuando su pareja más lo necesite. No tratará con bondad a su pareja, sino más bien, la criticará todo el tiempo, la humillará y la ridiculizará en público. Pisoteará todos los límites que su pareja le imponga y la hará vivir un infierno. Solamente al inicio de la relación, el narcisista se portará amable y cariñoso y mostrará una falsa empatía hacia su víctima. O también actuará con un amor falso en momentos claves de la relación, cuando él necesite manipular a su pareja para conseguir algo de ella. Tenemos que aprender a no dejarnos pisotear y entender que hasta la empatía tiene un límite. Otro tipo de personalidad que busca el narcisista para que sea su víctima perfecta es la personalidad sumisa, ya que son personas que no desafían las opiniones del narcisista, son personas que no le reclaman nada y que no le piden explicaciones. El narcisista quiere a una persona que se desviva por él. Busca a una persona que lo complazca en todo. Busca a esa persona sumisa que priorice o ponga por delante las necesidades del narcisista antes que las de ella, y así, la víctima se coloque en un lugar subordinado. Esta actitud de la persona sumisa hace que el narcisista se sienta más poderoso. El narcisista quiere a toda costa que su víctima le dé mucho respeto, que le dé admiración y validación, para él así, poder funcionar correctamente en su día a día. Ahora bien, el hecho de que la víctima sumisa cumpla con todos los deseos del narcisista y que se porte de lo mejor con él para hacerlo feliz, no quiere decir que el narcisista en algún momento no la vaya a abandonar, o que no le será infiel. Porque el narcisista igual le será infiel, igual la dejará cuando a él le dé la gana de hacerlo. Ya que ellos se aburren muy fácilmente de todo, y buscarán personas nuevas que le den el combustible que necesita, para alimentar su egocentrismo, sus aires de superioridad y su grandeza. Porque lo que le complace al narcisista es mantener a la víctima bajo su control y dominio, considerándola como un objeto de su propiedad, en donde la usa, la deja y luego la recoge. Creando un ciclo destructivo para su víctima perfecta. Otra víctima perfecta del narcisista es la persona ingenua. Es la persona que nunca ha escuchado hablar sobre el narcisismo. Es la persona que no cree que existan personalidades que van a buscar hacer el mayor daño posible a las demás personas, convirtiéndose en el blanco perfecto para los narcisistas. Ya que una persona ingenua pensará que esto del abuso narcisista es un cuento, aunque ella lo sufra en carne propia. No sabrá identificar lo que le está pasando, y tampoco lo reconocerá cuando alguien se lo diga. Querrán ver el lado positivo de las cosas y les costará aceptar el horror que están viviendo. Mientras tanto, el narcisista le roba su ingenuidad, le quita su tranquilidad, su felicidad y su paz. Y comienza a depositar en ella emociones negativas como la ansiedad, el estrés, la depresión, angustia, dolor y sufrimiento.
Esto es lo que el narcisista cambia en una persona ingenua. Sus buenos sentimientos y sus buenas emociones que tenía al principio de la relación. El narcisista le miente, la engaña y la manipula, para que ella crea ciegamente en todo lo que él le dice, para que ella crea en su amor falso y dañino. Él le hará creer que si la relación no funciona, es por culpa de ella y no del narcisista. Le hará creer que ella es la equivocada, que ella es la que está fallando en la relación. Y por lo tanto, ella es la que tiene que cambiar, quedarse en la relación abusiva, y esforzarse en resolver los problemas que van surgiendo entre ellos. Los o las narcisistas también buscarán pareja según el tipo de carencia que ellos tengan. Es decir, si la narcisista no tiene un buen estatus social, elegirá a una pareja que tenga una buena posición ante la sociedad. Se fijará en si su víctima tiene un trabajo bien remunerado, en la ropa que luce y en el auto que conduce. Se fijará en la profesión que desempeña, y si viene de una familia adinerada. Y en todo aquello que le dé prestigio y estatus social. Buscarán parejas con cualidades que ellos no poseen, cualidades como la simpatía, que les guste ayudar a los demás, que tengan valores, etc. Ya que ellos creen que al estar al lado de esas parejas, ellos también obtendrán esa imagen buena y positiva ante los demás. Porque para los narcisistas, la imagen pública es muy importante. Elegirá también a parejas que sean físicamente atractivas y que atraigan miradas para presumirlas ante los demás. Y así, conseguir ser admirados. Los narcisistas ven a este tipo de pareja como un trofeo que les dará mayor validación. Los narcisistas son muy astutos a la hora de elegir a sus víctimas, por lo tanto, es importante estar atentos a las señales de comportamiento narcisista. No dejarnos pisotear, estableciendo límites desde el principio de la relación para no convertirnos en la víctima perfecta del narcisista. Si te gustó, regálame un like, suscríbete al canal y comparte esta información a quien creas que le pueda servir de ayuda.